solamente después se toman. A partir de ahora yo les voy a pedir que ustedes todos los días tengan a mano la ley de contrato de trabajo, la ley de riesgo de trabajo, la ley de obra social, para poder llevar más amena la clase y que nos interactuemos entre nosotros. Para comenzar, y analizando desde ya la ley de contrato de trabajo, vamos a comenzar hablando de lo que se llaman las modalidades de contratación. Hay cuadernillos sobre eso, que en este caso, porque los cuadernillos que pueden estar dando vuelta han desactualizado, pero en la parte de modalidades después. Entonces, para comenzar, vamos a colocarnos un poco en situación histórica de cómo nace la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, en gran parte no fue promulgada en el año 74, lo cual ustedes ven que es tanto antigua, y que después fue sufriendo parches, de acuerdo al devenir político de nuestro país, en la procura de resguardar el empleo, que cada día resulta una mercancía mucho más apetecible y escasa que tanta atención social. La ley de contrato de trabajo, en su estructura normativa, procura que el contrato tenga una extensión casi ilimitada y que el mismo finalice ya que el trabajador se pudiera, por lo menos esa es la historia de la identidad que fue generando el legislador. Entonces, toda la legislación en la ley de contrato de trabajo está llevada hacia atender al contrato de tiempo indeterminado, que es el contrato, digamos, que es la columna vertebral de la normativa. Y luego comienza a hablar de otras modalidades de contratación donde de algún modo se disminuye o se interrumpe las prestaciones de carácter laboral entre empleador y empleado. ¿Dónde encontramos esto que yo les estoy diciendo? Que se procura que el contrato se extienda en el tiempo. Lo encontramos en el artículo 10 de la Ley de Contratos de Trabajo, en donde señala que en caso de deuda siempre se va a estar en favor de la continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. ¿Qué significa? Que cuando por algún modo alguna de las partes decide interrumpir esa relación laboral, generaría un acto punitivo, es decir, un castigo, la entendamos un poco más en criollo, porque alguien decidió interrumpir esa relación laboral. Entonces, a partir de allí, hemos encontrado lo que yo les dije antes, esa estructura de una relación laboral de carácter casi permanente. A partir de ahí empiezan otros tipos de modalidades, que son las modalidades en donde están limitadas por el tiempo, como es contrato de plazo fijo, contrato de temporada, el contrato eventual y las pasantías. Entonces, vamos a comenzar de forma específica por cada una de las modalidades, de modo tal que vayamos analizando cuáles son las pequeñas grandes diferencias que nos podemos ir encontrando. Con respecto al contrato de tiempo indeterminado, no vale la pena decir mucho más allá de que es aquel contrato que está pergeñado para mantenerse en el tiempo y finalizar prácticamente con la jubilación del empleado.
cosa que hoy sucede en muy pocas ocasiones, porque hay una búsqueda permanente de la perfección y de, afortunadamente, el mejoramiento de la vida de cada individuo, señalando que en todo el mundo el trabajo es un bien que cada día escasea más. Dentro de nuestra legislación, lo que debemos destacar del tiempo indeterminado es el llamado periodo de prueba. El periodo de prueba lo podemos definir como aquel periodo o lapso de tiempo en donde sirve para medir la aptitud del trabajador para realizar la tarea encomendada. En nuestro país, el periodo de prueba se extiende por 3 meses y la extinción, en principio, pues vamos a ver que no es tan así, no generaría ningún pago de carácter indemnizatorio. En modo de comentario, esto no lo anoten, porque esto lo van a leer desde la ley directamente, existen reglas dentro del periodo de prueba. Yo las comento, pero no hace falta que ustedes tomen nota, porque las van a encontrar. Simplemente lo voy a explicar por si alguien quiere una aclaración mayor. En primer principio, para que esto no se generalice, se tome como una salida para que se evadan obligaciones de carácter de aportes y contribuciones, todo empleador puede tomar a una persona solamente una vez bajo el régimen del periodo de prueba. Bueno, ya dije que evita el uso abusivo del mismo, ¿cierto? El periodo de prueba dice que se debe registrar. Y acá nos debemos detener un segundo para hacer una explicación de tipo práctico. Nunca se decidió cómo era formalmente esa registración, es decir, no existe un registro del periodo de prueba. La AFIP, que no es un organismo más allá que de contralor fiscal, cuando una persona se incorpora al trabajo, nos obliga a realizar una información que se llama vulgarmente mi simplificación, donde se declaran ciertas condiciones del contrato de trabajo y en un momento dado nos pregunta cuál es la modalidad de contratación. En esas modalidades de contratación está contemplado el llamado periodo de prueba. Entonces, en la práctica se ha adoptado quien señala para la FIP la adopción de ese tipo de modalidades es la que sirve de justificativo del requisito del cumplimiento de la registración del periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene todos los derechos y todas las obligaciones de cualquier trabajador de planta permanente. ¿Qué significa esto? Que va a tener derecho a un sueldo, que va a tener derecho a una obra social, que hay que darle la cobertura de una RT, que va a gozar de las licencias que gozan los trabajadores de planta permanente, que se deben realizar los aportes de contribuciones. No me quiero olvidar de ninguna, pero si alguna duda cabe, cualquiera de las partes puede extinguir la relación sin expresar causa alguna dentro del periodo de prueba, o sea, dentro de los 3 meses. Y si existe una continuidad de ese trabajador dentro de la empresa, finalizado el periodo de prueba, esos 3 meses se toman como tiempo de servicio.
¿Para qué sirve el tiempo de servicio? Para el cálculo del sueldo anual complementario, para el otorgamiento de las vacaciones, para el cálculo de las indemnizaciones. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Con respecto a la registración del periodo de prueba, recuerden que, en la práctica se da un conflicto. Vamos, a lo largo del módulo de laboral, vamos a encontrar muchos tipos de estas aclaraciones, a mi juicio, por dos motivos. Por la antigüedad de la norma y todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de casi 60 años, y además porque a veces la legislación no es tan clara o no se implementa como corresponde. La ley que implementó el periodo de prueba dice más o menos así: todo trabajador durante los 3 primeros meses se considera incorporado bajo el periodo de prueba. Y por otro lado, nos exige la inscripción. Los abogados habitualmente señalan que omitida la inscripción, esto se lo digo más que nada para que lo sepan, que aún omitida la inscripción, al decir la ley que los 3 primeros meses son periodos de prueba, se considera siempre que el trabajador está bajo periodo de prueba, salvo que se haya inscrito renunciando expresamente por parte del empleador al periodo de prueba. ¿Fui claro o necesitan aclaración? No, se entendió. Dicho esto, vamos a pasar al llamado contrato de plazo fijo. El contrato de plazo fijo constituye uno de los contratos en donde la relación laboral está acotada en el tiempo. Y existe, antes que me olvide, porque después, si bien sé que ustedes no van a cometer ese error, vale la pena aclarar. En el contrato de tiempo indeterminado no se requiere ningún tipo de formalidad. Es decir, no es necesario instrumentarlo. No es necesario hacer un contrato expresa, escrito y debidamente firmado. Es una contratación, digamos, hasta casi verbal, en donde se plasma cuando se informa a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Volviendo al contrato de plazo fijo, en este tipo de contrato siempre va a existir una relación entre el tiempo de servicio y la causa que lo origina. Y requiere de una formalidad, es decir, debe estar instrumentado por escrito. Entonces, dentro de esa instrumentación, siempre tiene que estar expuesta la causa que impulsa ese tipo de contratación. Es decir, no se puede decir, yo contrato a Juan García bajo el contrato de plazo fijo. No, tengo que decir el por qué. ¿Estamos? Después vamos a ver a través de ejemplos para que un poco nos vaya quedando más claro toda esta situación. Entonces, vuelvo a comentar. Al realizarse bajo instrumento, una de las cláusulas debe mencionar expresamente cuál es la causa que lo origina. Y ahora adentrándonos un poco más en lo que es la ley que ustedes van a leer, van a tener que saber, que el contrato de plazo fijo no puede extenderse
más allá de 5 años. Es decir, yo puedo contratar a una persona no más allá de 5 años. Acá muchas veces viene la pregunta, ¿puedo tomarlo en forma reiterada? Sí, pero no más allá de 5 años. Ahora, no puedo porque puede haber, se puede interpretar desde el punto de vista jurídico, una contratación que dure de mes en mes hasta llegar a los 5, porque se puede especular, se puede inferir que hay una especulación por parte de si se admite que yo contrate a alguien por 2 años, me resulta que la causa que lo originó se me extienda por alguna razón, yo me voy a contratar a que se llama o un año más. Entonces, el modo de ejemplo no es taxativo los 6 meses o el año. Vamos. Bien. Dicho esto, vamos a hablar de unos casos. Esto a veces es un error en los exámenes y es un error que a juicio, o sea, asume anula el examen. Contrato de plazo fijo no tiene contrato de plazo fijo no tiene periodo de contrato. Ahora bien, existe en el contrato de plazo fijo un elemento que resulta indispensable que ustedes lo entiendan y lo atiendan. A ver si puedo seguir. El artículo 94, si alguno tiene más la ley, que me lo lea, porque ahora viendo la garganta. Yo lo tengo, profe. El 94. Deber de preavisar. Sí. Deber de preavisar. Conversión del contrato. Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 1 mes ni mayor de 2, respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 1 mes. Aquella que lo omitiera se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del preaviso originalmente y sin que el juicio lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte de esta ley. Vamos a explicar. La parte de preaviso en una relación de contrato fijo que el estilo de transformarlo en un contrato de vivienda. Recuerden que la ley o abajo de la ley se genera una función o una eso, en este caso, nos hace que la falta de preaviso nos lleva a un contrato de tiempo indeterminado. ¿Qué significa un contrato de tiempo indeterminado? Fundamentalmente que debemos pagar indemnización. Y me pone la ley que yo tengo que darlo en una sola total. 30 días antes y no más allá de 60. Estamos anunciando al trabajador que finaliza su contrato. Si lo omitiera o lo hiciera fuera de tiempo, el contrato se transforma en un contrato de tiempo indeterminado. Vamos. Ahora bien, esto está claro. Acá está claro. Después sigue el artículo 200, que ellos contratos que tienen una duración de 1 mes, no hace falta de preaviso.
Sin embargo, y a través de la experiencia, se aconseja en el instrumento que se realiza el contrato filosófico, se realice el preaviso. O sea, el mismo contrato, cuando la adaptación es inferior al mes, en ese mismo momento los preavisos, que parecen una redundancia, pero nuestro mismo abogado no hace. ¿Alguna pregunta? Y también, aún cuando se trata de un contrato de una asociación de un mes, donde se pone el preaviso una de las cláusulas, algunos van más allá y en el momento de tomar el contrato de demanda telegrama de pesos. Esto es práctica pura para el derecho. La ley dice una cosa, los abogados procesan otra, y otro corriente. La doctrina nos dice que aún así emitamos un derecho. Profe, y en este caso que si es de un mes, ¿tiene que ser con 15 días de anticipación también? No, porque lo está realizando en el mismo. Sí, vamos a decir bien. ¿Qué dice el 16 casos? El concepto es de avisar lo mismo. Una tabla nosotros analizamos, no puedo decir que rápidamente, pero una tabla al mínimo. ¿Qué significa? Que estamos redundando sobre un aspecto para no caer en la falta de derechos. No podemos caer en alguien que interpreta, no, mira, acá dice que se le había avisado, para mí lo tiene que pasar. ¿Entendés? Entonces, por eso se comenta a ustedes que se utiliza muchas veces así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo finaliza la relación de un contratado adaptatorio? A través de algunos ejemplos, vamos a ver si podemos clarificar estas sensaciones. Vamos a intentar darlo desde ahí. Si yo preaviso de vida a Michelle, la finalización del contrato, y el contrato se extiende el último día del mismo, no existe ninguna obligación indemnizatoria. ¿Qué significa? Si preavisé, no hay preaviso. Y si cumplí con todos los otros requisitos, no hay indemnización por despido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, aún así, y esto tenganlo en cuenta, muy importante, un error recurrente de los alumnos que lo han precedido, es que aquel contrato que se extiende por más de un año, se le debe pagar una indemnización equivalente al artículo 250. Ese artículo 250 nos... ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, me corto por aquí. Ese artículo 250 nos remite al 247. Y el 247 nos habla de la mitad del 245. Parece que estuviese jugando al bingo, pero no es así.
anda al 247 y el 247 es la mitad del 246. Cuando se trata de una contratación que supera el año. Si no supera el año, no hay obligación indemnizatoria debidamente realizada. ¿Alguna pregunta? Dani, Señora, ¿puedo repetir eso, los tres requisitos que mencionaste? dale. Los tres requisitos que Dani está mencionando del artículo 250 es que exista preaviso, que el contrato se haya cumplido íntegramente y que este contrato sea superior a un año. Vamos a analizar otra situación dentro del contrato de plazo fijo. Vamos a realizar una extinción de carácter anticipado, es decir, alguien toma la decisión de no continuar, mejor dicho, sí, alguien toma la decisión de no continuar la relación laboral. Entonces, al tomar esa decisión, la toma de forma intempestiva, he omitido el preaviso. ¿Sí? Si he omitido el preaviso, se transformó en ¿qué? En un contrato de tiempo determinado. Muy bien. Entonces, al generarse esto, se debe pagar las indemnizaciones correspondientes. ¿Cuáles son las indemnizaciones correspondientes? ¿Me escuchan? Sí, la del 245. Sí, no, pero no, les pregunto si me escuchan porque acá se me corta internet. Sí, se escucha. Bueno, a ver. Las indemnizaciones, ustedes siempre, después lo vamos a hacer a través de un esquema que yo les voy a preparar y ustedes lo van a ver que lo tenemos en un PowerPoint. Pero para que lo vayan a saber, cuando se produce una ruptura laboral, se producen obligaciones que se deben cumplir. Se debe pagar el sueldo, se debe pagar el SAC proporcional, se debe pagar la integración, se debe pagar las vacaciones no gozadas, la indemnización que sustituye el preaviso y la indemnización por antigüedad. Si lo tienen, anótenlo, pero lo vamos a ver muchas veces a lo largo del módulo que estamos viendo. Entonces, volviendo al ejemplo, si existe una extinción anticipada, se ha omitido el preaviso. Si se omitió el preaviso, le debo pagar la sustitutiva por el preaviso omitido. Debo pagar la indemnización por antigüedad. Pero la ley me exige una indemnización por incumplimiento del contrato. Eso sería la del daño y perjuicio, Rosa, que dice la ley Sí, más vale. es la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, repetimos. A la indemnización por antigüedad hay que agregar la indemnización sustitutiva del preaviso y la de daños y perjuicios. ¿Cómo se calcula la indemnización de daños y perjuicios? Se toma el periodo de tiempo que falta para que finalice la relación laboral y se multiplica por el sueldo que percibe. Es decir, si yo lo contraté de aquí hasta diciembre y si decido echarlo hoy, el 18 de octubre, le voy a tener que pagar todo diciembre, todo noviembre y 12 días de octubre. ¿Se entendió? Ahora bien, tengo por un lado la sustitutiva de preaviso y por otro lado de las daños y perjuicios. Ambas son ex
incluyentes, no se pagan las dos. ¿Cuál se paga? La mayor. ¿Se entendió? Bueno, en el ejemplo que yo les di, persona que termina el 31 de diciembre y hoy se decide echarlo y está contratado a plazo fijo. Respecto a la sustitutiva de preaviso y daños y perjuicios, ¿cuál debiéramos pagar hoy? La extinción anticipada. No, la anticipada es grosera. La del preaviso. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Quién habló? No sé quién. Yo creo que hice el preaviso. Bueno, ¿cuántos meses de preaviso le corresponde a un contratado a plazo fijo? ¿Quieres poner un año? 15 días. No. Perdón, sí. Está diciendo más. Sí. Tienes mayor a... A ver, alguien que le ayude. Derecho ¿puede laboral. ser? Un mes. Un mes. ¿Por qué? Porque es mayor a un año. ¿No? Sí. ¿Por qué? Está bien un mes, pero ¿por qué? Alguien que le ayude. Profe, ¿no son por los días con los que se tiene que preavisar, digamos? No. Es por los años. Por los años de antigüedad. Sería de 0 a 5 años era un mes y mayor a 5 años era 2 meses de preaviso. Bien. Entonces, un contratado a plazo fijo, ¿cuántos meses de preaviso le vamos a pagar si lo hemos omitido? Y un mes entonces, porque el máximo es 5 años. Concepto, subrayado, con rojo y entre comillas. Todo contratado a plazo fijo, su indemnización que sustituya el preaviso nunca puede ser superior a un mes. En nuestro caso, volviendo al ejemplo, ¿qué pagamos? ¿La sustitutiva o daño y perjuicio? La mayor es la daño y perjuicio. Es hasta fin de año. Serían 2 meses y 12 Muy bien. días. Vamos a pagar 2 meses y 12 o 13 días según como tomemos el medio. Con lo cual, en nuestro ejemplo, pagamos daños y perjuicios porque es la mayor. Entonces, ¿en qué caso no pagaríamos daños y perjuicios? Suponiendo que el contrato termina ahora. ¿Cómo? Perdón, me hago uno, por favor. Gastón. Yo pensaba, profe, cuando no se trate de un contrato de plazo fijo. No es la contestación. Si el contrato termina ahora en octubre y ya se le tendría que haber Hacerlo preavisado. al revés. Está bien, hacerlo al revés, está muy bien lo que dijimos. Vamos a suponer que en vez de echarlo el 18 de octubre lo eche el 18 de diciembre. En ese caso, de daños y perjuicios le pagaría tan solo 13 días. Como yo sé, Claro. ustedes lo anotaron, que voy a pagar un mes, en ese caso voy a pagar la sustitutiva de preaviso. Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Se entendió, Gastón? Sí, quedó claro, profe. Gracias. Sí. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo lo despido faltando un mes? ¿Qué pago? ¿Preaviso o daño y perjuicio? Vamos a suponer, en el ejemplo nuestro, lo decido despedirlo el 30 de noviembre. Falta un mes. ¿Qué pago? Sería igual la remuneración, o sea, porque serían 30 días. Concepto pago. Sí.
perfecto, pero no se trata del importe, se trata del concepto. Preaviso, Porque no sé. esa múltiple choice esto sería. Se me ocurre. Porque la indemnización por daño y perjuicio es la sustitutiva de la de anticipo de preaviso. O sea, la de preaviso es sustitutiva de la de preaviso. Vos tenés dos, las dos tienen el mismo importe. Una es la sustitutiva del preaviso y la otra es la de daños y perjuicios. ¿Cuál pago? ¿Cuál le hago figurar en el recibo del sueldo? Bueno, para no dilatar la respuesta, se paga la de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la de daños y perjuicios viene del Código Civil, mientras que la ley del contrato de trabajo forma parte del Código Civil. Entonces, al tener un rango jurídico superior, en ese caso se paga la de daños y perjuicios. ¿Alguna duda? Yo estoy dispuesto a repetir lo que ustedes quieran. Dani, yo ahí Gracias, ninguna. en el chat le ¿Cómo? en el Espera, chat, espera. ¿Alguien habló? No, que ninguna duda, profe. Ah, bueno, dale, Ceci. no, que en el chat a veces les escribo cosas que vos decís como para hacerles hincapié y que se acuerden. Está bien. Ese artículo 95C si es de la ley de contrato de trabajo, ¿no? No es de la Sí, sí. código. Perfecto. Y por último está el caso, este probablemente sea uno de los más comunes, que es extinción del plazo fijo y se omitió el preaviso. En ese caso, se tiene que pagar la sustitutiva de preaviso porque faltó y se debe pagar la indemnización por antigüedad por esa omisión. Para terminar con el contrato de plazo fijo, la pregunta ahora es, ¿cuántos días de vacaciones va a tener un contratado a plazo fijo? Ese es un día cada 20 trabajados, ¿no? No. Eso es el contrato de temporada. Ah, 14 Va a días. depender la cantidad de días de trabajo en el último año. ¿Quién dijo 14 días? Yo, Melanie. Porque La ley decía de que hasta los 5 años te correspondían 14 días. ¿cuánto dura un plazo fijo? Bueno, hasta 5 años es el plazo máximo. Entonces, todo contratado a plazo fijo nunca va a tener más de 14 días de vacaciones. Otro regalo para que no se exprima el cerebro. ¿Alguna duda? Todo esto después lo vamos a ver con ejercicios, pero la parte de esta teoría, de leer la ley, todos estos apuntes tomados, por favor háganlo, que les va a ayudar muchísimo para resolver los ejercicios. Y recuerden que el parcial, en un alto porcentaje, está referido a ejercicios. Cuanto mejor manejan todos estos conceptos, mejor para ustedes para la resolución de los mismos. perdón, yo tengo una pregunta sobre lo de las vacaciones. ¿Qué pasa si es un contrato
a plazo fijo, pero es menos de 6 meses. Ahí las vacaciones sí serían Ahí las vacaciones se va a tomar. A ver cómo la tomaría. Yo creo que ahí sería como uno temporal, de 1 cada 20, por más que sea un contrato a plazo fijo. 1 cada 20 de días ahí lo trabajados. que dije, de días trabajados. Perfecto, es así, Ah, bien. es así. Perdón, Lo que yo te quiero decir es que nunca un trabajador a plazo fijo puede tener más de 14 días de vacaciones. Claro, perfecto. Ese es el tope. Si vos en un ejercicio te da 21 días, algo está mal. Claro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. no, que quería acotar de que en las vacaciones, después lo vamos a ver el tema de vacaciones, pero siempre una liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Y ahí sí, generalmente en las liquidaciones con coma. Excepto, distinto va a ser cuando son vacaciones gozadas. Y después cuando repasan la ley, el 1 cada 20 días trabajados para cuando son días efectivamente gozados, excepto para el contrato de temporada, que bueno, después también lo vamos a ver. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. Bueno, sigo. Vamos al contrato de temporada. Contrato de temporada es un contrato de tiempo indeterminado, en donde existe un vínculo permanente entre las partes, pero las prestaciones son discontinuas. ¿Qué significa? Que la fuerza de trabajo en favor del empleador se coloca en un periodo de tiempo y el empleador tiene la obligación de pagar por esa disposición de la fuerza de trabajo un salario o una remuneración. Ahora, el vínculo es permanente. ¿Qué significa? Que yo he contratado a alguien para siempre para que haga una tarea. Y es un contrato en donde la relación laboral es de tipo indeterminado. Ahora bien, primera pregunta. ¿Existe periodo de prueba en el contrato de temporada? ¿Sí o no? Puede ser que no. Puede ser que no, puede ser que sí. Pero veamos quién dijo para mí. Yo, Agustina. Sí. No tiene periodo de prueba. Entonces, las tres modalidades que vimos, recuerden que la de tiempo indeterminado es la única que tiene periodo de prueba. ¿Qué es el contrato de temporada? Contrato de temporada es aquel contrato en donde en algún momento del año nace la necesidad de contar con esa fuerza de trabajo. El ejemplo común, que si yo les preguntaría a ustedes, son dos: el bañero y la heladería. Pero existen otro tipo de contratos. Mucho el de cosecha en esta zona. El de cosecha, exacto. Y después dicen una clasificación que hace un autor, que se llama Fernández Madrid, que existen contratos típicos y atípicos. El típico es aquel en que se da la circunstancia de que la necesidad de la mano de obra, como la tarea o actividad, nacen en el mismo momento del año. Ejemplo, la cosecha. ¿Sí?
La cosecha se da en un momento del año, hay que levantarla, y en ese momento nace la necesidad de la demanda de mano de obra. Y los atípicos son aquellos en donde la actividad se desarrolla a lo largo del año, pero que en algún momento se genera una necesidad de contratación de mano de obra. Ejemplo concreto, el hotel ubicado en una zona de veraneo, en donde puede estar abierto todo el año, pero si es un hotel que en el verano aumenta la cantidad o el flujo de gente, va a necesitar de mayor mano de obra. Y es allí donde nace el contrato de temporada. ¿Cómo se desarrolla cronológicamente la actividad de un contrato de temporada? El empleador, todo esto está en la ley, el empleador con una antelación de 30 días anuncia mediante un medio fehaciente, puede ser un medio público, la iniciación de la temporada a sus trabajadores. Y el trabajador tiene 5 días para contestarle al empleador si va a cumplir con la tarea de la temporada. Ejemplo, la pesca de alta mar. Ejemplo, los talleres de costura. Bueno, en este momento, las fábricas, por ejemplo, de ciertos electrodomésticos donde puede aumentar la demanda de acuerdo a la estacionalidad. Es una fábrica de aire acondicionado, probablemente tengan una demanda de mano de obra ya por los meses de agosto y septiembre, preparándose para el verano. Entonces, esa es cuando nace el contrato de temporada. Ahora, un segundo. Ahora bien, contrato de temporada nace en forma instrumental, o sea, se debe efectuar un instrumento donde se especifican las fechas del inicio de la temporada, la extensión de la misma y las tareas que se deben realizar. Y como características singulares que tiene este contrato, tenemos que distinguir cómo se calculan las antigüedades. La antigüedad de un contratado de temporada surge por la sumatoria de los periodos trabajados. Entonces acá vamos a un ejemplo numérico para que ustedes lo entiendan un poco mejor. El trabajador, vamos a suponer que un trabajador trabaja durante 3 meses al año. Y que de esos 3 meses lleva 13 temporadas. Si multiplicamos 13 temporadas por 3 meses, nos da 39 meses. ¿Estamos? Significa que trabajó 3 años y 3 meses. ¿Cómo llego a esa conclusión? Cada año tiene 12 meses. 12 por 3, 36, más 3, 39.
Con lo cual, la antigüedad, tratándose de un contrato de tiempo indeterminado, es de 3 años y 3 meses. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Qué pasa si yo despido al trabajador al momento del vencimiento de la temporada? ¿Qué le debo pagar? En ese caso, le debo pagar la indemnización por antigüedad. Y en el ejemplo que yo les di, ¿cuántos meses de sueldo le correspondería? Tres meses. Bueno, ahora bien, si yo lo despido antes de vencer la temporada, en este caso tengo que llevarlo por analogía al contrato de plazo fijo. ¿Qué significa esto? Significa que debo pagar, aparte de la indemnización por antigüedad, una indemnización por daños y perjuicios, que va a estar dado por el cálculo de los sueldos caídos desde el despido hasta la finalización de la temporada, y que también se compara con la sustitutiva de preaviso y se paga la mayor. Por último, es necesario hablar de cómo es el cálculo y el otorgamiento de las vacaciones. El cálculo de las vacaciones es el otorgamiento de un día de vacación por cada 20 de trabajo efectivo. Y por una razón elemental se paga al finalizar la temporada. Teniendo en cuenta que ese periodo de vacación sirve como tiempo de servicio. ¿Alguna pregunta? No. No, por ahora, por mi parte quedó claro. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto 3 tipos de modalidades. Dos de tiempo indeterminado y una de plazo. Dani, ¿puedo agregar algo de temporada? Y me permitís que yo vaya a hacer una cosita, ¿sabes? Bien. Sigo siendo. En el de temporada tampoco tiene plazo fijo, periodo de prueba. Allí en el artículo 92 bis, cuando habla del periodo de prueba, menciona que en el contrato de temporada no corresponde tampoco periodo de prueba, ¿sí? Después repasen toda la ley. ¿Y qué pasa con el trabajador durante el receso de una temporada a otra con el tema de obra social? ¿Qué les parece? Y debería seguir cubierto por la obra social. ¿Y a quién le corresponde abonar?
y a él mientras no esté trabajando. Ahí está. Ustedes tienen que repasar la ley de obras sociales, yo ahora se los voy a escribir, donde allí en el artículo 10, inciso E, justamente menciona esto, que digamos, el trabajador puede seguir gozando durante ese periodo de receso si él se hace cargo de los aportes y contribuciones de obra social. Ahí les escribo, repasen también la ley de obras sociales. Que va a aplicar no solamente para esto, sino para en las modalidades que estamos viendo. Bueno, ¿podemos continuar? ¿Ya está, Ceci? Sí, les comentaba qué pasaba con el trabajador que con la obra social del trabajador durante este receso. El receso, está bien. Profe, ¿y la jubilación también sería así? ¿Cómo se computa esa? ¿El qué? Perdón. Los aportes de la jubilación tampoco durante el receso no los va a tener. No. La antigüedad siempre se va a calcular por el tiempo de trabajo. Esto es justamente para tener obra social, él se tiene que hacer cargo de los aportes y contribuciones en ese periodo. Si no, el empleador es el que le está aportando tanto obra social como jubilación durante su tiempo de trabajo. Claro. Bueno, vamos a continuar con el contrato de trabajo de carácter eventual. Este es un contrato un tanto sui generis que va a merecer algún análisis que se aparta de lo que venimos viendo. El contrato de carácter eventual, en él el vínculo es efímero y transitorio, y que está dirigido a la realización de una obra o la prestación de un servicio. Agregan algunos autores, careciendo el trabajador de toda expectativa de continuar trabajando. Cuando hablamos de servicios extraordinarios, estamos hablando de aquellas tareas donde el empleador no encuentra dentro de la planta que tiene dentro de la empresa el reemplazo adecuado de alguien, y entonces debe recurrir a un tercero ajeno a la empresa. Entonces el contrato de carácter eventual viene a suplir esa necesidad poniendo dos límites. Yo contrato a alguien para que me realice una tarea específica o para que me preste un servicio también de carácter específico. El ejemplo más claro es la contratación de una profesional embarazada. Ustedes saben que la mujer goza de un periodo de licencia de 45 días antes de la fecha probable del parto, 5 días después, que se ausenta del trabajo. Entonces el empleador, ante esas circunstancias, debe reemplazarla, y para ello acude mediante esta modalidad de contratación a tomar una trabajadora que sustituya a esta señora que se va a ausentar por 3 meses. Ese es el ejemplo más claro. Podemos encontrar otro.
podemos encontrar a un ingeniero, qué sé yo, de sistemas que se apersone en la empresa y desarrolle un sistema de software propio y que carezca de lo que se llama la constancia de la FIP, o sea que no tenga una actividad declarada, entonces se le hace una contratación por una especificidad para que realice esa tarea y que su relación laboral para finalizar el día que tenga la misma finalizada. Ese sería el contrato de carácter eventual. Dentro de la eventualidad existen algunos elementos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, si el contrato eventual se interrumpe sin haber finalizado la obra o la prestación del servicio, se transforma en un contrato de tiempo indeterminado, con todas las consecuencias que ello trae. Con respecto a las vacaciones, la ley nada dice respecto al otorgamiento de vacaciones en un contrato de tipo eventual, pero se acostumbra a otorgarle vacaciones, que en este caso serían pagas, tomando un día por cada 20 de trabajo efectivo, o sea, un día de vacación por cada 20 de trabajo efectivo. Y que, lógicamente, se otorgaría posterior a la finalización de la obra o prestación del servicio. Ese sería a grandes rasgos el contrato de tipo eventual. Lógicamente, no tiene periodo de prueba. Ahora bien, habiendo explicado esto, y antes de continuar, me gustaría que alguno de ustedes me dé un ejemplo de los tres contratos. Así discutimos un poco si nos podemos dar cuenta de cuáles son las pequeñas diferencias entre uno. Los escucho, si no los elijo, traten de levantar la mano. A ver, algún pariente. Bueno, profe, el eventual recién es para cumplir alguna tarea, como dijo hace un rato, en el caso de la embarazada, puede ser un hombre o una mujer. Si salimos de la embarazada, ¿qué me podía? No sé, supongamos que yo me tengo que operar y, no sé, voy a estar, ojalá no me pase, tengo que estar, no sé, 3 meses, me tengo que ausentar, entonces mi trabajo me tiene que poner un reemplazo. Pero yo puedo tomar un reemplazo tomando una empleada dentro de mi plantel para que te reemplace a vos y tomar a alguien en periodo de prueba hasta que vos te reintegres. A mí se me ocurrió pensar ¿Cómo? Perdón. No, se me ocurrió pensarlo bueno. Sí, te escucho, Agustina. Con la construcción, por ejemplo. ¿Qué pasaría en la construcción? Y vos contratás, no sé, querés hacer una obra y termina la obra y se termina en la relación, digamos. Eso sería un contrato eventual, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Y vos qué precauciones tomarías en esos casos? Y a ver. Yo, mi papá a veces, perdón. Mi papá a veces me contrata también así, eventual, para hacer algún tinglado o algo así, y les paga la RT, sí. Muy bien. Está bien. Es una RT, un seguro de vida por la duda, sobre todo en la construcción, que el riesgo es muy grande. Está bien explicado, sí. Bueno, este sería un eventual. Y a ver, tengo un ejemplo de una Sofía, por favor.
El contrato, por ejemplo, de un jugador de fútbol, ¿puede ser? No, el jugador de fútbol tiene un estatuto especial. Ah, Hay un ejemplo muy común que dentro de poco va a empezar con contrato plazo fijo. Cuando se lo diga van a decir, sí, pero sí, a ver si se dan cuenta. Profe, para reemplazar a una embarazada no puede ser plazo fijo, si se sabe hasta qué fecha. Pero ahí corres un riesgo, yo te voy a explicar por eso. Una embarazada puede ser que a través del certificado médico, donde fija la fecha probable del parto, se pueda tomar a alguien que la reemplace y que coloque que existe una eventualidad, que es cuando regrese. Que va a ser, cuando finalizan los 90 días. Sí. Ahora bien, puede ser que esa señora, por ahora las señoras o señoritas son las que tienen los chicos, no sabemos qué vamos a inventar, pero puede ser que me pida el estado de excedencia. Sí. En cambio, yo con un contrato de carácter eventual, en donde yo dentro de las cláusulas coloque que la finalización del trabajo de la persona que contrato va a finalizar 10 días después que se presente la trabajadora que se ausentó por el embarazo o la futura maternidad, me cubre todo ese lapso, la eventualidad, es decir, no está mal lo tuyo, cuidado, y se hace. Pero lo que yo te quiero decir, cuál podría ser un aspecto a criticar o a charlar. Claro. Desde ya te digo que en materia laboral, la biblioteca se cae a pedazos de los libros, o sea, de a favor, en contra, de interpretaciones y todo. Sí, porque en el plazo tendría que renovarlo. ¿Cómo? En el caso de que la embarazada pida el periodo de excedencia, tendría que renovar el plazo. También, sí, no está mal lo tuyo. Ah. Pero creo que con la eventualidad yo se cubre entero. A ver, también vos me podrías decir, se trata de una embarazada, en donde su reemplazo no exige una tarea de carácter extraordinario, podríamos utilizar el contrato de plazo fijo sin ningún problema. Ah, ¿Me explico? En cambio, cuando yo te hablo de la eventualidad de aquella persona que yo no puedo reemplazar. Claro. Y yo siempre hablo de, para facilitar la interpretación, de la profesional embarazada, contadora, ingeniera, qué sé yo. Claro, no la puedo reemplazar cualquiera. Claro, que yo no la puedo reemplazar fácilmente. ¿Me explico? Sí. Bueno, me quedé con el plazo fijo. A ver, alguien que me diga algo del plazo fijo. Los varones están muy callados. No sé si hay pocos o no. Alguno que me dé un... Profe, yo siguiendo con la idea un poco de Agus, puede ser que generalmente las construcciones llevan como un periodo de tiempo bastante largo. Puede ser que se contrate a través de plazo fijo por esa causa, explicando como que la causa es ese tiempo. El convenio de la construcción es un convenio muy particular, dirigido fundamentalmente a las empresas constructoras, en donde lo que vos contratás es un contrato para hacer una obra medianamente importante, contratás a un maestro mayor de obra. Ahora bien, si vos contratás un albañil, sí podés contratarlo de forma de plazo fijo. Ahora, el tema es que si el albañil te dice, mira, hoy llovió y no fui, y se le dilata un día, vas a hacer un contrato por un día más, por 2 días, por 3. ¿Me explico, Gastón? Sí. Yo le veo
yo le veo, a lo mejor Cecilia o Federico dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo le veo sin problema. Perfecto. Contrato de plazo fijo más común que ustedes van a ver es aquel contrato en el cual se contratan sobre todo a chicas para las fiestas, en donde se les encomienda la tarea de la venta en la peatonal, en los shopping, en ese tipo de actividad. Que también ahí nos lleva al caso de que a veces se lo contratan por tiempos inferiores a un mes. Que recuerden que el contrato de plazo fijo nos decía que no merecía o no requería la sustanciación del preaviso. Y que yo les comenté que algunos abogados aconsejan preavisar aún cuando la ley no exime de esa obligación. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que alguien obtenga una concesión. Vamos a suponer, alguien en un club obtiene una concesión por 3 años para explotar el buffet. Yo contrato a un cocinero, si a alguien, por el periodo de la concesión. ¿Estamos en claro? Ese también podría ser un contrato de plazo fijo. Entonces, yo lo que les pido es que indaguen en sus conocimientos y en la próxima clase tiremos algunos ejemplos para ver si nos ponemos de acuerdo en qué tipo de modalidad estamos. Y con respecto a la temporada, me parece que resulta un tanto más fácil la interpretación, porque son o la cosecha, o la heladería, o el hotel, o la producción de ropa, o la producción de electrodomésticos, acotados por la estacionalidad. ¿De acuerdo? Bueno. Nos faltan 2 modalidades, no se asusten que no son largas, pero es necesario que lo sepan. Dentro de las modalidades existe la contratación a tiempo parcial. La contratación a tiempo parcial constituye la adopción de las modalidades que hemos visto, en donde tiene como elemento sustancial la disminución de la jornada laboral. Es decir, trabaja menos cantidad de horas el trabajador. Hay una ley que salió en el año 2009, que es la ley 26474, que tiene 5 artículos, los invito a leerlos, son solo 5 artículos, que señala que a esta modalidad de contratación a tiempo parcial le coloca una limitación. Y dice que la jornada de trabajo debe ser inferior a las 2/3 partes de la jornada laboral. Aquella jornada que exceda esas 2/3 partes se considera jornada completa, a todos sus efectos. Es decir, para hacerlo rápido, al ejemplo, si yo superara la 6ª hora, así a grandes rasgos, tendría que pagar el sueldo al 100%, los aportes y contribuciones a la seguridad social, 100%, y por supuesto la obra social, el 100%. Entonces, las 2/3 partes es un dique de contención para estar dentro de la contratación a tiempo parcial. Ahora bien, si yo respeto ese dique de contención, aún así, yo tengo que abonar los aportes y contribuciones a las obras sociales por el 100% de la jornada laboral.
así como también debo pagar el 100% sobre los aportes sindicales. Por último, o mejor dicho, una pregunta. Vamos a hacer una diferenciación conceptual para entendernos desde acá hasta la finalización del curso de laboral. ¿Qué es un aporte y qué es una contribución? Así, 26.474. ¿Qué diferencia existe entre un aporte y una contribución? Las contribuciones las paga el empleador y los aportes se deducen del recibo de sueldo del empleado. Muy bien, bien dicho. O sea, los aportes es una deducción que yo le hago al trabajador en su recibo de sueldo. Mientras que la contribución es una carga directa que recae sobre el empleador. El empleador actúa como agente de retención de los aportes del empleado, ¿sí? Se deducen en el recibo de sueldo, pero después el empleador los ingresa a través del 931, tanto los aportes como las contribuciones. Bueno, dicho esto... Perdón. No, dale. Una consulta. ¿Se entendió la diferencia en tiempo parcial que mencionó Dani sobre la obra social? Sí. Sí. Bien. O sea, la remuneración y los aportes y contribuciones a la seguridad social van a ser proporcional, digamos, al tiempo trabajado. Pero la obra social, el concepto de obra social va a ser por jornada completa. Vamos a hablar un poco, y por último, de las pasantías educativas. La pasantía educativa tiene como objetivo realizar la práctica de una formación académica. Y que facilite la inserción del pasante en el mercado laboral. Es decir, hay alguien que le da una formación, luego ese pasante, para finalizar su curso, debe concurrir a una empresa o a una institución y realizar la práctica para adquirir los conocimientos necesarios y para poder incorporarse al mercado laboral en forma completa. Está pensada para personas mayores de 18 años y está dada con la intervención de 4 integrantes: el Estado, la institución educativa, la empresa pública o privada y, por supuesto, el pasante. Entonces, la entidad estatal es la que va a autorizar a la institución educativa a realizar la formación académica de ese pasante. Esa institución, por supuesto, es la que va a dar el curso al postulante, y luego va a existir una empresa que mediante un acuerdo va a dar su espacio para que el pasante realice la práctica correspondiente. Y ahora vienen los aspectos que probablemente más nos interesen a nosotros. Toda pasantía nos genera relación laboral.
12 meses, con la posibilidad de extenderla 6 meses más. La carga horaria es de 20 horas semanales y aquí vienen las obligaciones que tiene la empresa que recibe el pasante. Tiene que inscribirlo en la ART, le debe pagar una asignación estímulo. Esto es muy importante, nunca se le ocurra pagar un sueldo. Le deben dar cobertura de obra social. Los pasantes gozan de las mismas licencias y beneficios que el personal de planta permanente de la empresa. La pasantía no se puede utilizar para sustituir a trabajadores que hayan sido despedidos durante 12 meses antes. O sea, eso es muy atrayente para ciertos empresarios. Y tampoco lo puede utilizar para cubrir algún franco o algún descanso del personal. La pasantía no puede rescindirse por causa de enfermedad, accidente o maternidad. Finalizada la pasantía, si la empresa decide contratar al pasante, no existe periodo de prueba. Por último, dentro de las pasantías existen cupos. Aquellas empresas que tienen hasta 200 trabajadores pueden tener un pasante por cada 10. Y si superan los 200, solo pueden tener el 7% de la totalidad de la planta. ¿Alguna consulta? Profe, disculpa, ¿se puede contratar por 6 meses y extenderlo por 6 meses más? ¿No? ¿Cómo es? Se puede contratar de 2 a 12 meses. Ah, Y se puede extender 6 meses más. Gracias. Profe, ¿puede repetir la parte que dijo que no se extingue por accidentes? ¿Era? No escuché. No llegué a No notar. se extingue por accidente, enfermedad o maternidad. Gracias. Profe, ¿puede repetir los 4 integrantes que dijo? Sí, cómo no. El Estado, una institución educativa que no necesariamente tiene que ser un colegio, una escuela o una universidad, una empresa que proporcione sus instalaciones para realizar la práctica del pasante y por último el pasante.
¿Alguna duda? Cecilia, ¿quería agregar algo? Bueno, entonces dejamos aquí, nos volvemos a ver el miércoles, que creo que va a cantar Federico, si no me equivoco, con la parte con justicia, planteando justicia para ya tener herramientas para empezar a pensar los trabajos prácticos. Así que bueno, cualquier duda, estamos a su disposición, que se lo vía chat, como ustedes quieran. ¿Estamos?